La paz de Dios sea con todos ustedes. Esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Soy Luis Villarreal. Hoy seguimos con nuestro estudio de Apocalipsis simplificado. Ya hemos culminado con eh, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Lo dijimos y dijimos que íbamos a hacerlo juntos para que estableciéramos algunos similitudes, pero también para que viéramos cómo la Tierra va a cambiar geopolíticamente en cuanto a su población, en cuanto a la vegetación, en cuanto a la vida animal y también geográficamente va a haber un porcentaje de una tercera parte por lo menos que no estará habitada. La población se va a reducir como ya habíamos hablado anteriormente. Entonces iniciamos los paréntesis para que usted igual después cuando lea como estudioso de la palabra lo va a leer en orden, pero queremos dar luces a ustedes y la idea de esto es que todos nosotros los que estudiamos la palabra podamos enseñar a otros. Saludos muy especialmente para Manuel Casís Vilma, para los que nos escuchan allá en Nicaragua, también otro que está con nosotros también allá de apellido Zelaya. Saludos a Nueva York, a Brasil, a Ecuador, a Marisol, acá a todos, Tomás y Mary en Bélgica, ya a Iris y Corra en España y a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, gracias a Dios. Sí. Vemos inmediatamente en el capítulo 10 la aparición de lo que el apóstol Juan ve como si fuera un ángel. Dice así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Aquí estamos viendo algunos detalles que nos indica que este ángel no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Apocalipsis va a mostrar a Jesucristo ya glorificado. Entonces usted está viendo aquí las características de este ángel no son iguales y Apocalipsis menciona casualmente a Miguel como un ángel fuerte, pero lo menciona y no da esta característica. Vamos a ver por qué podemos asegurar que es Jesucristo. Dice en el versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Ya, esta clave es absoluta y totalmente determinante. Dice, y juró por el que vive. ¿Quién es el que vive? Jehová de los ejércitos, Dios Padre. Nadie puede jurar por Dios. Eso está escrito en la Biblia. Porque nadie es mayor que el Señor. El único que puede jurar es Dios. En este caso, Dios Hijo jura por su Padre. Ahí determinamos que es una visión de Jesucristo glorificado. Y así lo ve usted a través del libro del Apocalipsis. Hicimos unos estudios en la página Hermano Luis Villarreal que esperamos pasar acá a YouTube sobre Cristo en el Apocalipsis. Todos estos estudios están hechos con ese propósito de que todos se complementen unos a los otros. Entonces, seguimos acá estudiando en el versículo 2 y 3. Dice, tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ya usted está viendo que está un pie en el ¿qué? En el mar Mediterráneo y el izquierdo sobre Europa. Entonces dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Vamos a ver el librito. ¿Qué dice entonces acá sobre el libro? En los versículos vamos a ver los versículos 10. Y veamos la comparación entre el 10.7 y el 11.15 en este capítulo 10. Entonces, leamos el 10.7 primero. Dice, sino que los días de la voz del séptimo ángel
cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Es muy importante este texto bíblico porque nos indica que en la séptima trompeta, como estudiamos, ya se da claramente, como decimos acá, el cumplimiento absoluto y total de todo lo que va a suceder y todo lo que se había profetizado. Ya lo que viene es el final absoluto y total. Leamos el 11:15, porque hemos dicho que la Biblia es su propio intérprete. Entonces un texto da luz al otro, un libro de la Biblia da luz a los otros, sobre todo las epístolas nos revelan absolutamente todo sobre nuestro Señor Jesucristo, la salvación, la redención y el plan eterno de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Ya lo estudiamos en los estudios pasados. Esto es lo que nos está diciendo acá. Vamos a leer el versículo 10, y leemos así: entonces tomé el librito, el que acabamos de mencionar, que tenía Jesucristo glorificado, se lo da al apóstol Juan, de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Versículo 11, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El evangelio es dulce, la palabra de Dios es dulce cuando la probamos. Cuando nosotros asimilamos la palabra, muchas veces yo lo interpreto de esta forma, porque esto quiero darle una interpretación personal, y me lo permiten con todo respeto a usted, y usted también lo puede ver así. Cuando yo tuve un encuentro con la palabra, usted ve que en Facebook, por ejemplo, se anuncian muchas promesas. Hay muchas personas que no le han entregado su vida a Cristo. Lo dicen, las personas tienen, por ejemplo, acá en su casa el Salmo 23, el Salmo 91. Eso pareciera muy dulce, todas esas palabras, pero si usted asimila realmente la palabra, cuando usted asimila la palabra, le parece un poquito amarga porque lo va a enfrentar a usted. La palabra lo enfrenta a usted con su propia condición y su propio pecado, cosas que usted no quiere ver, que usted se niega. Hay muchas personas que dicen: ay, yo soy maravilloso, yo soy esto, yo soy lo otro, pero realmente no es así. Hay otros, y le voy a llamar la atención a mis hermanos un poquito sobre esto. No ponga que en Facebook aparece, por ejemplo, que yo era en mi vida pasada. Hermano, no hay reencarnación entre los cristianos, así que no ponga esas cosas. Usted no tuvo una vida pasada, usted tuvo esta. Dice que está establecido al hombre que muera una vez y después el juicio. Eso es algo que quería advertirle a mis hermanos, que no participen de esas cosas, porque eso no es de Dios. Entonces, aquí vemos que usted, cuando asimila la palabra, lo va a enfrentar con las cosas. También la Biblia le dice: el que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es que no es fácil seguir al Señor, pero tenemos la unción del Espíritu Santo. Lo que sí le puedo decir, que seguir a Cristo nos trae paz, nos trae seguridad, nos trae protección, y al final tendremos la gran victoria. Él tenía que seguir profetizando. Es decir, si usted ve el apóstol Juan, esto es algo novedoso para él, algo nuevo para él. Yo pienso que nunca supo en ese momento, cuando vio esta visión de todos los cataclismos y todas las cosas que iban a venir sobre el mundo. Pero también nos dice que nosotros no debemos estar allí. Entonces, vamos a seguir acá en el capítulo 11. En el capítulo 11 vamos a ver que ya se determina el final de la tribulación, y nos indica que estamos en la segunda mitad de la tribulación en este momento, cuando dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir,
Y Semí dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Hay uno de los salmos, no recuerdo ahora, dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Los terrenos se medían de esa forma. Cuando se mide algo, sobre todo un área, como dice, acá sigue explicando, con respecto al templo y demás, es porque se está tomando posesión de eso. Está diciéndose, eso es mío, esto que está aquí usted no lo puede tomar sin mi autorización, es una propiedad privada. Bueno, eso es lo que está diciendo acá el apóstol, está diciendo en los Apocalipsis. Pero lo que queda fuera no lo midas, es decir, los gentiles, los que no son cristianos, judíos, o los que tampoco le han entregado su vida a Cristo, en este caso, van a estar definitivamente rodeando la ciudad santa, Jerusalén, como lo están ahora, pero llegará un momento en que ese gobierno mundial del anticristo va a tomar posesión de Israel. En ese momento van a estar, dice, ¿quiénes? Los que adoran. Recordemos que hay un grupo de personas que se ha guardado para esto, pero al final todos van a ser esos sacerdotes, se van a convertir también. Judíos, los levitas están siendo separados, ahí van a estar todos los que se han dedicado a hacer culto en el nuevo templo. Eso nos indica que va a haber un templo nuevo, un tercer templo, que va a ser objeto de un sitio con los que están allí dentro. Entonces, que en un momento dado ya el anticristo podrá entrar. Eso nos está llevando ¿a qué? A lo que dice la palabra de forma muy clara acá cuando en Ezequiel está esa figura también. Entonces dice el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad. ¿Cuánto? Santa, 42 meses. 42 meses es lo mismo que usted va a ver cuando habla de 1260 días o tiempos y medio tiempo. Es decir, la segunda mitad de la tribulación. En este caso estamos hablando ya de la gran tribulación. Entonces, aparecen dos personajes. Estos personajes, los dos testigos, usted lo va a ver así. Tiene que irse a Zacarías. Cuando el Zacarías 4, 1 al 3, habla de eso. Habla del candelebro. Habla de los 7 brazos. Habla de los olivos. 2 olivos, uno a cada lado del otro. Entonces también en Malaquías 4, 5 al 6 nos habla porque definitivamente está profetizado que Elías iba a retornar para convertir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no va a ser convertido si no ven a alguien de ellos. Y el pueblo de Israel, según las escrituras, están esperando el retorno de Elías. Elías no murió. Elías no murió, fue traspasado, Eliseo lo vio, que lo llevaron en un carro de fuego, un símbolo del rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia. Aquí nos vamos a hacer dogmáticos con respecto al título que le vamos a dar al hecho de que el Señor, cuando dice en San Juan 14, dice, vendré y os tomaré a mí mismo. ¡Qué maravilloso! Entonces, vamos a ver los versículos 4, dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Seguimos acá en la lectura, así, leyendo de esta forma. Vámonos al versículo 7 y 8. ¿Por qué leemos algunos versículos? Porque usted lo lee juntos, pero queremos ver los versículos clave. Recuerde que esto es Apocalipsis simplificado. Si usted el libro Apocalipsis, si lo estudiáramos texto por texto, vamos a tomar bastante tiempo, pero con esto usted va a poder entenderlo. Con este estudio, absolutamente, del primer capítulo hasta el capítulo último.
Entonces el 7 y el 8 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Un momento determinado, la bestia no va a poder hacer nada de ellos. Dice que el que se acerca de ellos saldrá fuego y los consumirá. Estos tienen una protección divina. Por eso que está la garantía que tenemos cuando estamos en el Señor. No puede sucedernos nada que Dios no quiera que nos suceda. Esto tenemos que tenerlo claro. Y esa seguridad la puedes tener tú. Si leemos los versículos 9 al 11, vamos a ver algo sorprendente. Cuando estos testigos están vivos, atormentan con su testimonio a todo el mundo. Es decir, la gente no le gusta que les señalen su pecado. Vivir en adulterio es pecado. El pecado es claro. Vivir haciendo las cosas que desagradan a Dios es pecado. La mentira es pecado. Hay personas que dicen ser cristianos y su vida está llena, todo es mentira. Mentira, mentira, mentira. Eso es pecado. Todas esas cosas que hoy no se quieren señalar en muchos cultos, en muchas congregaciones, porque no queremos que la gente se moleste y se nos vaya de la iglesia, es lo que ha traído que hoy en día hay toda clase de falsos apóstoles y falsos maestros y demás. Además de que hay congregaciones en donde usted no puede hablar de Apocalipsis. No, ese tema no lo toque aquí. Usted no puede hablar de la segunda venida de Cristo. Ese tema tampoco lo toca aquí. Hay congregaciones en donde no quieren padres cristianos, que no quieren que a sus hijos se le hable de esto. No, los niños no tienen que saber de rapto de la iglesia, arrebatamiento de la iglesia. No le hable de Apocalipsis porque los asusta. Oye, ¿cómo el Apocalipsis va a asustar a una persona que ha nacido de nuevo? Por eso que entonces crecen y no nacen de nuevo y después ven a los hijos por allá que son incrédulos. O van a la iglesia, asisten a la iglesia, pero no quiero que me toque este tema. La palabra es completa y total. Tiene que predicarse y enseñarse. Muchos de estos, por esa condición, es que van a estar aquí durante este tiempo y no van a estar con el Señor como vamos a estar usted y yo. Entonces, dice el versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Cuando dijimos que ya acá el enemigo de las almas, ¿verdad? Los matará. La bestia los mate. No van a permitir que esos cadáveres sean enterrados. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver a través de vía satélite. La última conflicto armado entre Hamas e Israel, ¿cómo se transmitió vía satélite? Usted lo veía permanente todo el mundo. Entonces, como recordemos que va a haber ya nada más 2/3 partes de la tierra, se va a ver en toda Europa, en toda Asia, en las televisiones se verá. En las plazas se verá. Eso los va a alegrar. Los va a alegrar la muerte, se van a enviar regalos, contentos. Ya se murieron, ya no. Es decir, a veces creemos que como no nos digan las cosas, no existen. Esta profecía se va a cumplir y existe. Pero esta profecía es decirle Dios al hombre, no quiero que pases por eso. Todas estas cosas que van a suceder, Dios las está impidiendo hasta ahora. No estamos hablando que Dios quiere matar a los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Quieres que hoy que me estás oyendo tengas paz, gozo y alegría. Pero vamos a leer versículo 8. Quiero decirle algo que también tenemos que, cuando habla de la ciudad santa, también como es llamada. Versículo 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en su sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también murió, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo identifica claramente, van a estar en Jerusalén los cadáveres. Pero también le dice que se llama Sodoma y Egipto. ¿Usted se da cuenta? Sodoma y Egipto. Esto es terrible porque entonces
Si usted vea, por ejemplo, ahora la última conformación del gobierno, un gobierno bastante sui generis, un gobierno muy, una mezcla de corrientes eh, políticas y corrientes religiosas, porque el que es primer ministro hoy en día es, por decir así, un multimillonario en Israel, pues favorece al ultraortodoxo. Entonces, también vemos el partido árabe, vemos quien ocupará los 2 últimos años de este gobierno, pues es partidario de que haya un Estado palestino y un Estado hebreo. Entonces, pero entre ellos, 2 de estos partidos que se unieron para quitarle el poder a Netanyahu, a Bibi, como le dicen, son aquellos que están exigiendo que se permita el matrimonio de personas del mismo sexo de Israel. Son la bandera o son el partido que está tan beligerante con el hecho que son los abanderados prácticamente del LGBTI, de todas las corrientes sexuales. Entonces, si se da cuenta, hacia eso va siendo llevada Jerusalén, Sodoma y Egipto, es decir, infidelidad total y absoluta. Por eso que va a ser medida la gente que va a inclinarse, a consagrarse, a separarse para Dios, a creer ahora la palabra tal y cual como es, y que Jesucristo el Mesías van a tener que ser protegidos en esa área del templo, y luego lo vamos a ver como también Israel va a ser llevada al desierto. El capítulo 12 dice que aparece en el cielo una señal. Aquí estamos viendo una visión y vamos a identificarla fácilmente. La mujer aquí dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas Israel, las 12 tribus de Israel. La mujer que es Israel, no es María. María es de la tribu de Judá. María es de la tribu de Judá. Estamos hablando de Israel. Las 12 estrellas Israel. Y estando encinta, clamó con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. De Israel vino nuestro Señor Jesucristo, de esa 12 tribus, en este caso de Judá. Tenía que venir el Mesías de allí. Ahora, no somos sionistas, no nos confunda. Nosotros somos de los que creemos como la Biblia nos enseña a creer. Jesús nace de Israel, tenía que venir de Israel, era descendiente de Set, desde la línea de Abraham hasta Adán, el hijo que le fue dado en lugar de Abel. Entonces, sabemos que Dios escoge a un hombre viejo y a una mujer estéril, porque si hubiera escogido a Egipto, estaba escribiendo una gran nación, ¿cómo iba a glorificarse Dios? Si hubiera escogido a Siria, una nación poderosa, ¿cómo se iba a glorificar? Entonces, por eso fue escrito Israel, porque viene de un hombre, un solo hombre, Abraham, al que se le promete, y como dice Romanos, creyó en esperanza, esperanza, porque Dios se glorifica de esa manera. El dragón escarlata, definitivamente usted lo ve, dragón, Satanás, escarlata, el color de Satanás. Versículos 5 al 6, el hijo varón, sabemos que es Cristo, eso es sencillo. Y entonces en el 7 hay una gran batalla en el cielo. Dice que Miguel y sus ángeles combaten contra el dragón y sus ángeles. Ahí lo dice claramente, una tercera parte. Sabemos que es Satanás y la tercera parte, pero ya están en las regiones celestes, como dice el apóstol Pablo. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Todo eso que está en las regiones celestes, principados, grandes generales, comandantes de millares
de cientos, que son ángeles caídos, que son los que están influenciando, gobernando el mundo, que se mueven por la hechicería, van a ser de las regiones celestes tirados a la tierra. Eso va a crear una gran ira de Satanás y se va a voltear contra quién, volver contra quién, contra Israel, su enemigo, porque el mundo entero está a sus pies, está gobernado por él. Recordemos que ya existen, y lo veremos en el capítulo 13, las dos bestias, el falso profeta y demás. Entonces se voltea contra Israel. En los versículos 13 al 17 vamos a ver que entonces hay ese conflicto dura durante este tiempo que es medida en la ciudad por los últimos 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio Israel va a ser engañada y se hace el templo y demás. Entonces, ¿nosotros qué podemos observar de eso? Dice que va a ser sustentada en el desierto. Ahí habla de algunos detalles. Vamos a ver rápidamente porque el tiempo es corto. Vamos a preguntarle a nuestro asistente acá cuánto tiempo tenemos. Ajá, 16. 26 minutos. Muy bien, gracias. Entonces, aquí vamos a ver versículo 14. Y se le dieron a la mujer los dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, su lugar donde se sustentaba por tiempo y medio tiempo. Estamos viendo en Israel varias partes desérticas. Está en el área donde está la cueva de Qumran, donde está el área, el Negev y otros lugares. Entonces pareciera que va a tener que protegerse toda la población judía. También ellos tomaron el desierto de Sinaí en la guerra, recuerden, el 67, que van a ser sustentados. Entonces acá vamos a ver algo, versículo 15, simbólico, y lo vamos a tratar de explicar. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer aguas como un río para que fuese arrastrada por el río. Es decir, una gran multitud de gente, de soldados, que van a tratar de matar a todos los judíos que queden, un ejército. Y el versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de las descendencias de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, Israel, al final, que dice la palabra, todo Israel va a ser convertida. Vamos en este momento, a ver el capítulo 13. Ya no vamos a entrar en tantos detalles porque en uno de nuestros estudios, el último reino, explicamos en detalles esta imagen de que habla la visión de la bestia. Es la última bestia, es el último reino. El capítulo 13 nos va a decir los pies en parte de barro y en parte barro cocido y de hierro de la visión de Nabucodonosor, las últimas bestias de los sueños y visiones de acá de Daniel. Por eso que el libro de Apocalipsis se debe estudiar con el conocimiento pleno del libro de Daniel. Versículos 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Mar significa muchedumbres, naciones, los pueblos de la tierra. Ve subir del mar, ve subir de los estados, de las naciones, por decirlo así, de un conglomerado de naciones, una alianza mundial. Ve subir esta bestia, que es bestia. Cuando habla de bestia, Apocalipsis está viendo de un gobierno humano, no un gobierno que busca a Dios, un gobierno contrario a Dios. Por eso se le llama bestia. Dice: tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. 7 cabezas, es decir, 7 reinos. Está hablando de completo, todo lo que ha hecho la conformación. 7 plenos desde Asiria hasta Roma.
El último, la Roma reconstruida. Pasamos de Asiria, Egipto y luego empezamos ya con Babilonia hasta Roma. Eso ya lo hemos explicado. Si usted busca historia antigua, va a encontrar las 7 grandes civilizaciones o imperios mundiales, así en ese orden. Medo-persa, luego pasa a la griega, de los que mencionamos, y luego a Roma. Entonces, aquí lo dice claro, el Señor, cuando usted busca a Daniel, lo dice claro. Y la bestia era semejante a un leopardo, para que usted no se equivoque que se refiere a eso. Leopardo, ¿verdad? Grecia. Oso, medo-persa, y su boca como boca de león. Aquí estamos hablando entonces de esos reinos, los 4 reinos, que era Babilonia, Medo-persa, Grecia y Roma. Y el dragón le dio su poder y gran autoridad. Ya está en la tierra. Ya Satanás, que es el príncipe de este siglo, va a tomar autoridad total sobre el mundo. Va a dirigir al mundo y va a manipular a los hombres, y a los grandes gobernantes harán lo que él quiere y como él quiere. Dice, vi una cabeza como herida de muerte. Está hablando uno de los reinos. Roma, ¿verdad? Primero se divide en el imperio de Oriente y Occidente, y después es destruido. Fue tratado de reconstruirse en varias ocasiones, ¿verdad? Hitler fue uno de que reconstruir el Tercer Reich. Y entonces, pero ahora sí va a ser reconstruida, que ya está, ya lo explicamos allá, como repetimos nuevamente, en el último reino, que es la Unión Europea. Bien, hasta ahí estamos con el grupo de los 7, G7. El G7 usted va a ver Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, aunque Inglaterra ya se dio el Brexit, no es parte de la Unión Europea, pero seguirá siendo la influencia. Otros están allí, Canadá y Estados Unidos, que ya no formarán parte de la profecía. Entonces, seguimos acá para ya concluir por el día de hoy. Dice en el versículo 3, ya lo explicamos sobre la reconstrucción del Imperio Romano, pero dice que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, a Satanás. Ya Satanás viene a ser el centro de la adoración de todos los hombres. Y entonces el versículo 5 lo identifica claramente, que dio una boca que hablara grandes cosas y blasfemia. Está hablando del anticristo. Vamos a ver el versículo 7, que se le permite hacer que guerra sobre los santos y vencerlo. Ya lo explicamos en el capítulo 10 y el capítulo 11, ¿verdad? Sobre la medida del área del templo, sobre Elías, y el otro testigo debe ser Enoc, perdón que se nos pasó, debe ser Enoc, porque fue el que no probó muerte. Y algunos dicen que es Moisés. Yo creo que Enoc, por una razón, que no probó muerte, es el testigo de la generación antediluviana. Y entonces ya vamos a ver acá, versículo 11, la bestia que sube de la tierra. Estamos hablando de un poder geopolítico y económico y militar. El gobierno del anticristo, la Unión Europea. Y acá vamos a ver la bestia que sube de la tierra. Entonces estamos hablando del falso profeta. El dragón viene a ser como Dios para la gente, la bestia como el anticristo, sabemos, un anticristo, y el profeta como si fuera prácticamente el Espíritu Santo. Aquí vemos siempre la imitación de Satanás de la Trinidad del Señor. Después vi una bestia que subía, versículo 11, de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, es decir, imitando a Cristo. Los cuernos como un cordero. El cordero es Jesucristo, pero como un cordero. Pero ¿cómo hablaba? Como dragón, como Satanás. Va a ir en contra de la palabra. Hoy en día hay personas que se han creado las herejías y demás de nuestra propia
corriente cristiana pentecostal han sabido herejes, hay otros que interpretan la Biblia, y otros dicen que la Biblia no es la alta crítica y demás. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores la adoren a la primera bestia cuya herida fue sanada, es decir, la reconstrucción del Imperio Romano. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. No tenemos que creer por señales. ¿Por qué razón? Porque las señales las puede hacer Satanás también. Por eso que es importante creer en las Sagradas Escrituras. Concluimos acá. Vamos a leer de aquí el versículo 17 cuando dice y 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Por eso que creo que va a ser el tatuaje cuántico, que en donde va a estar registrado cuánto usted tiene, se va a desaparecer el dinero, usted puede comprar esto o lo otro, pero va a haber una solución para todo el mundo. Es decir, que el que no tenga esta marca no podrá hacer ningún tipo de negocio, ni comprar alimentos, ni nada. ¿Quiénes no la van a tener? Los que van a entregarle su vida a Cristo en esa época, los judíos también, que van a huir ya, pero todo eso van a ser guardados. Algunos guardados de la tribulación van a ser perseguidos. Acuérdense de las multitudes que vamos a ver que suben decapitados, y está claro ahí en el Apocalipsis. Los otros que suben en rapto vestidos de lino, los otros decapitados, y así porque han subido de la gran tribulación. Y dice versículo 17 que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí dice 666. Son los 36 que es la marca de la bestia. Bien, hasta aquí tenemos nuestro estudio de hoy. La paz de Dios sea con todos ustedes. Yo los amo, el Señor los ama mucho más. Los mantenemos en oración. Dios les bendiga. Hasta el próximo martes.